Después de 17 años de dedicación incansable a una empresa, me despidieron, sin siquiera un gracias. El trabajo que solía manejar por mi cuenta ahora requiere 3 nuevas contrataciones, y aún así no pueden mantenerse al día. Irónicamente, mis antiguos compañeros de trabajo, ahora amigos, siguen llamándome, paso a paso, como si nunca me hubiera ido. Quieren mi ayuda, quieren que oculte el hecho de que no son lo suficientemente buenos. Pero dejé claro, si la empresa quiere mi ayuda, pueden volver a contratarme. Ahora, de alguna manera, soy el villano. ¿Estoy siendo demasiado duro? ¿O es solo la primera vez que finalmente he decidido defenderme? Nunca imaginé que dejaría la empresa a través de un correo electrónico de despido. Durante los últimos 17 años, viví y respiré este trabajo. Desde los primeros días, nervioso, inseguro, entrando a la oficina por primera vez, nunca dejé de aprender. Tomé notas sobre cada proceso, cada escenario, y poco a poco me convertí en alguien que no solo hacía el trabajo, sino que también entrenaba a otros para hacerlo. Puede que no tuviera las credenciales académicas más impresionantes, pero entendía el sistema, entendía a las personas y, lo más importante, entendía cómo funcionaba todo, porque ayudé a construirlo. Nunca tuve un título elegante como gerente senior, pero era la persona a la que el equipo recurría cuando las cosas se complicaban. Sabía cómo desenredar nudos sin perder tiempo en reuniones interminables. Desde los pasantes hasta los gerentes de nivel medio, cada nuevo empleado, en algún momento, había aprendido los trucos del oficio de mí. Tenía un disco duro lleno de consejos de trabajo, notas detalladas y atajos, cosas que solo alguien que realmente hacía el trabajo y se preocupaba, se tomaría el tiempo para documentar. Luego vino el anuncio. Reestructuración de la empresa. Así, sin más, personas como yo y mi gerente directo, que también había trabajado allí durante más de una década, fueron despedidas, sin previo aviso, sin plan de transición, ni siquiera un gracias, solo un mensaje frío. Gracias por tu tiempo, pero tenemos que hacer recortes por razones de ahorro de costos. Pensaron que cortar un salario alto como el mío era una solución. Olvidaron que el verdadero costo no está en el salario, está en lo que se pierde cuando la persona que tiene la memoria operativa de todo un sistema se va por la puerta. Estaba en shock, pero no lloré, no me enojé, solo me sentí vacío. Cuando le das casi 2 décadas a un lugar, deja de ser solo un trabajo, se convierte en parte de quien eres. Ser despedido tan fácilmente, tan fríamente, me hizo cuestionar, ¿alguna vez se vio realmente mi valor? Y la respuesta claramente fue, no. Pero la ironía no terminó ahí. Después de que me fui, tuvieron que repartir mi carga de trabajo entre 3 personas diferentes, 3 salarios diferentes, 3 descripciones de trabajo diferentes, y aún así, lucharon. El nuevo equipo carecía de experiencia en el mundo real. No conocían los pequeños pero críticos detalles, los rincones complejos que yo había pasado años identificando y optimizando. Empecé a entender algo. A veces las personas solo se dan cuenta de tu valor una vez que te has ido, y aún más dolorosamente, algunas veces sí lo entienden, pero no tienen el valor de admitirlo, por ego, por el poder, porque admitirlo significaría enfrentar su propio orgullo. Y como si eso no fuera lo suficientemente amargo, me convertí en una sombra en la que la empresa todavía se apoyaba indirectamente. Antiguos compañeros de trabajo, que aún mantenían el contacto como amigos, empezaron a llamar y enviar mensajes con preguntas. ¿Cómo localizar informes internos? ¿Cómo manejar ciertos clientes? ¿Cómo operar partes del sistema que había construido? Me necesitaban, pero no podían admitirlo públicamente. Y aquí estaba yo, luchando por encontrar un nuevo trabajo, enfrentándome a una pregunta difícil. ¿Debería ayudarles? Justo después de que me despidieron, comenzó a circular un rumor por la oficina. Nadie puede reemplazarlo. Al principio, pensé que era solo algo que la gente decía para hacerme sentir mejor mientras salía por la puerta. Pero unas semanas después me di cuenta de que no eran solo palabras. La empresa, tratando de ocultar el shock interno de despedir a alguien que había estado allí durante años, rápidamente contrató a 3 nuevos empleados para dividir la carga de trabajo que yo solía manejar. Una persona se encargaba de la documentación y los procesos internos, otra gestionaba los informes, y una tercera estaba a cargo de la formación del nuevo personal. Escuché a través de antiguos colegas que, incluso con el trabajo dividido de esa manera, los 3 estaban luchando. Todo estaba fuera de sincronía. Las operaciones estaban descontroladas, los archivos desaparecían,
Los informes regulares llegaban tarde o eran inexactos. El problema no era su competencia individual. Tenían credenciales sólidas y mucha experiencia en otros lugares. Lo que les faltaba era conocimiento de primera mano del alma del sistema, algo que yo había construido y nutrido como un proyecto de pasión. No sabían que el archivo de resumen de datos tenía una fórmula oculta diseñada para detectar errores críticos. No se dieron cuenta de que el proceso A se había simplificado silenciosamente de 7 pasos a 4, gracias a un acuerdo informal entre 3 departamentos, algo que nunca se documentó. No podían haberlo sabido porque nunca lo habían vivido como yo. Recuerdo una vez, cuando todavía estaba trabajando, que detecté un raro error en el sistema que duplicaba una transacción financiera en el software de contabilidad. Era increíblemente difícil de detectar, pero si no se hubiera corregido, podría haber causado miles de dólares en pérdidas cada mes. Lo arreglé en silencio, lo anoté y actualicé la documentación interna. Pero ahora, la persona que me reemplazó no lo sabía. Cometieron el mismo error, y luego se señalaron unos a otros sin saber quién era realmente el responsable de esa parte. El caos continuó, no solo perjudicando el rendimiento, sino también sacudiendo la confianza de otros departamentos. Los clientes empezaron a quejarse. Los socios se sorprendieron cuando no recibieron las respuestas habituales. Los nuevos empleados se sintieron perdidos sin alguien que los guiara pacientemente. Y luego, recibí la primera llamada. Era de un ex colega, alguien a quien yo había entrenado. Dijeron, ¿puedes ayudarme rápido? Hay un par de cosas que simplemente no podemos resolver, y creo que eres el único que alguna vez las manejó. Estuve en silencio durante unos segundos, no porque no quisiera ayudar era instintivo, pero estaba dividido. Si seguía ayudando, nunca tendrían que enfrentar el problema más profundo. Cuán defectuoso se había vuelto el sistema sin una comprensión adecuada de lo que lo mantenía unido. Luego llegaron los mensajes, algunos casuales, otros desesperados, algunos juguetonamente manipuladores. Solo 5 minutos, lo prometo. Si no explicas esto, me van a regañar. Vamos, tú fuiste el que manejó esto. Solo ayúdanos una última vez, lo entendí. Realmente lo hice. Solía estar en sus zapatos, excepto que ahora yo era el que estaba sin trabajo mientras ellos aún tenían el suyo. Pero al fin, comencé a ver algo que anteriormente me había negado a admitir. No me despidieron por recortes presupuestarios, me subestimaron, reemplazada injustamente. Y lo peor de todo, tratado como un recurso gratuito incluso después de que me fui. Fue entonces cuando empecé a poner límites, algo que nunca había hecho antes. Al principio, los mensajes de viejos amigos preguntando sobre trabajo se sentían un poco vacilantes, como si entendieran que acababa de pasar por algo difícil y necesitaba tiempo. Pero a medida que pasaban los días, la línea entre amistad y aprovecharse de una conexión comenzó a desdibujarse. Solía pensar, ayudarlos una vez no hará daño, pero nunca se detuvo en una sola vez. En el momento en que respondes una pregunta, asumen que responderás la siguiente y la siguiente. Aparece un mensaje a las 9 p.m. Oye, tenemos una gran reunión mañana y no puedo encontrar el informe de datos de clientes antiguos. ¿Recuerdas dónde está ese archivo? O en una mañana temprana de fin de semana. Hola, hay este proceso manual que solías manejar en el sistema. ¿Recuerdas los pasos? Nuestro nuevo jefe nos está presionando mucho. Empecé a sentirme como un servicio de asistencia no remunerado. Y curiosamente, cuando no respondía de inmediato, empezaban a frustrarse. No como amigos que necesitaban un favor, sino como si les debiera algo. Una vez, dije que no porque estaba demasiado agotado, y la respuesta fue solo una línea. Pensé que todavía eras mi amigo. Esa línea me impactó mucho. Todavía soy amigo, pero parece que tal vez ellos no lo sean. Al menos no de la manera en que solía definir la amistad. Un amigo no usa la cercanía como una excusa para evitar hacer el trabajo. Un amigo no te traiciona para protegerse en el trabajo, especialmente no en un trabajo que ya te había despedido. Entiendo su miedo. Cuando las cosas no van bien, todos quieren aferrarse a algo familiar, pero no puedo seguir siendo la sombra que hace funcionar el sistema mientras yo, expulsado de él, sigo intentando sobrevivir día a día. Solía ayudarles a mejorar en el trabajo. Me quedaba tarde para entrenar. Cubrí sus pequeños errores para que no los llamaran la atención. Pero ahora quieren que siga protegiéndolos de enfrentar la verdad, que quizás aún no sean lo suficientemente buenos. Y lo que duele aún más es que cuando digo que no, no me agradecen por todo lo que hice en el pasado.
En cambio, se enojan, como si los hubiera abandonado. Me hizo pensar mucho. ¿Puede sobrevivir la amistad cuando solo un lado está tratando de mantener límites y respeto? ¿O se convierte en algo retorcido cuando las personas usan la palabra amigo para hacerte sentir culpable de hacer lo que ellos mismos deberían estar haciendo? No los odio. Ni siquiera los culpo, pero tengo que parar. No solo por respeto propio, sino porque necesito concentrarme en encontrar un trabajo, un viaje que es tan agotador como malabarear 2 o 3 trabajos a la vez. No tengo la energía para seguir desempeñando el papel de el invisible pero irreemplazable. Así que empecé a decirlo claramente, ya no puedo ayudar más. Si la empresa quiere mi apoyo, pueden volver a contratarme a una tarifa justa. Todo lo que sabía, lo di por completo mientras estuve allí. Ahora, necesito cuidar de mí mismo. Las reacciones variaron. Algunos se quedaron en silencio, otros se molestaron, unos pocos se disculparon, pero la mayoría no dijo nada. Como si una vez que ya no fuera útil, ya no fuera un amigo a sus ojos. Todavía recuerdo el momento en que decidí trazar un límite claro, como si estuviera grabado en mi memoria. No fue una decisión fácil, y definitivamente no trajo alivio instantáneo. De hecho, sentía que iba en contra de mi propia naturaleza, el mismo instinto que siempre me había hecho estar dispuesto a ayudar, incluso cuando estaba completamente agotado. Pero sabía que si no paraba, quedaría atrapado en un papel invisible, el héroe de la sombra, que nunca es reconocido. Ya había interpretado ese papel cuando todavía estaba en la empresa. Ahora me habían despedido, pero aún así esperaban que siguiera haciendo el mismo trabajo, resolver problemas, estar disponible, no pedir nada y no esperar ningún reconocimiento oficial ni pago. Así que empecé a responder a los mensajes de esta manera. Lo siento mucho. Me importan todos ustedes, pero ya no puedo ayudar. Si la empresa necesita apoyo, son bienvenidos a contactarme y volver a contratarme bajo un contrato adecuado. Ya no trabajo allí y necesito concentrarme completamente en encontrar un nuevo empleo. Pensé que ese mensaje sería suficiente para que lo entendieran, pero me equivoqué. Algunos se quedaron en silencio. Algunos simplemente lo leyeron y desaparecieron como si nunca hubiera existido. Y algunos, personas que alguna vez creí que eran amigos, empezaron a decir cosas muy diferentes a las de antes. Un mensaje destacó, era largo, pero una parte me dejó helado. Nos estás haciendo ver completamente incompetentes. No es nuestra culpa que te despidieran. Nos estás avergonzando frente a la alta dirección. ¿Por qué estás exagerando esto? Me quedé allí en silencio durante mucho tiempo. No porque no supiera cómo responder, sino porque dolía. Dolía no solo ser culpado, pero porque las mismas personas que una vez llevaron al equipo conmigo, ahora me estaban dando la espalda, solo porque me negué a seguir trabajando gratis. De repente me llamaron egoísta, alguien que pone a los amigos en una situación difícil, la que hace que los demás se vean mal al elegir no ayudar. Uno incluso se burló de mí diciendo, «Ni siquiera tienes trabajo en este momento. ¿Eres tacaño o qué? Ayudar con algunos mensajes no te mataría. ¿O es que simplemente estás amargado por estar desempleado demasiado tiempo?» Fue entonces cuando me di cuenta, esto ya no se trataba solo de lo correcto y lo incorrecto, se trataba de una verdad brutal. Cuando ya no eres útil para algunas personas, distorsionarán tu identidad solo para encubrir su propia incompetencia. Y entonces la amarga verdad me golpeó aún más fuerte. Nunca me necesitaron por quien era. Me necesitaban porque yo era el único que podía ocultar su falta de habilidad. Yo era su escudo tácito, la persona que los hacía lucir bien frente a sus nuevos jefes. Pero ahora que me negué a ser el escudo, me había convertido en el blanco. Me pregunté, si realmente me vieran como un amigo, ¿realmente me harían pasar por el villano solo porque elegí priorizar mi propia vida y carrera? No respondí a todas las acusaciones, simplemente las guardé, como un recordatorio. A veces las fronteras no crean distancia. Solo revelan quienes nunca estuvieron realmente a tu lado cuando no tenías nada más que dar. No estoy enojado, solo estoy triste. Triste de tener que elegir entre ser leal a mí mismo y aferrarme a la falsa cercanía de aquellos que alguna vez me llamaron el hermano mayor, el líder del equipo, el que no podemos vivir sin él. Pero no me arrepiento, porque si no respeto mi propio tiempo, trabajo y dignidad, ¿quién más lo hará? Después de establecer mis límites, después de toda la crítica y el frío silencio, lo primero que sentí fue soledad. No el tipo que viene de no tener a nadie alrededor,
sino el tipo que viene de salir de un viejo y desgastado círculo, un lugar que solía sentirse como hogar, pero que ahora se siente más como una jaula. No conseguí un nuevo trabajo de inmediato. La mayoría de mis días los pasaba reescribiendo mi currículum, ajustando solicitudes y leyendo cientos de descripciones de trabajos, muchos de los cuales estaba más que calificado, incluso sobrecalificado, pero aún así no recibía respuesta. El mercado laboral era más duro de lo que esperaba. Dicen que buscar trabajo es un trabajo de tiempo completo, y puedo confirmarlo, es cierto. No hubo un solo día en que no me cuestionara, ¿estuve mal al decirle que no a un viejo amigo? Si solo hubiera comprometido un poco, ¿todavía les gustaría? ¿Perdí todo solo porque me mantuve firme en mis principios? Pero luego miraría mi cuenta bancaria menguante, en la bandeja de entrada vacía, sin invitaciones a entrevistas, en las noches inquietas que pasé dando vueltas, agobiado por la presión de las facturas y la supervivencia, y me di cuenta de una verdad dura pero necesaria. No tengo el lujo de seguir sacrificándome por la comodidad de los demás. Ya no era un empleado de esa empresa, ya no era el solucionador, ya no era a quien la gente llamaba cuando había una crisis, y no quería ser la persona que solo se recordaba cuando alguien necesitaba ayuda, pero que se olvidaba cuando yo necesitaba que alguien simplemente preguntara, ¿cómo estás? Así que dirigí mi enfoque hacia adentro. Empecé a aprender nuevas habilidades, explorando áreas que antes había ignorado porque estaba demasiado ocupado. Fui a eventos de networking, lugares donde nadie sabía que alguna vez había sido un pilar de una empresa. Allí solo era yo, sin título, sin historia previa, y curiosamente nadie esperaba que lo salvara de su lío. Poco a poco, empecé a respirar más uniformemente. También comencé a reconstruir relaciones, esta vez basadas en el respeto mutuo y la honestidad, no en la obligación o la vieja amistad. Aprendí a decir no, de manera clara y amable, sin culpa. Aprendí a valorar mi tiempo como el recurso precioso que es, porque realmente lo es. Y entonces, noté algo. Hay una especie de justicia silenciosa en la vida. Las personas que una vez me criticaron por no ayudar, empezaron a luchar con las mismas responsabilidades que una vez intentaron delegarme. Unos pocos, solo unos pocos, se pusieron en contacto y me enviaron un mensaje. En aquel entonces no entendía por lo que estabas pasando. Ahora veo lo fuerte que realmente eras. Ya no los culpo, porque yo también una vez no entendía el valor de los límites personales, hasta que me llevaron a mi límite absoluto. No tengo un final de cuento de hadas. Todavía estoy buscando trabajo. Todavía no estoy asentado. Pero ahora sé una cosa con certeza. Ya no soy el tipo de persona que puede ser fácilmente utilizada solo porque soy amable. Estoy agradecido por el pasado, incluso por los días en que me llamaron egoísta, perezoso o desleal, porque esos momentos me enseñaron la lección más importante de la adultez. No todos merecen tu ayuda, y a veces protegerte no es egoísta, es la más alta forma de respeto hacia ti mismo.